Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí una vez más reunidos para poder impartir un nuevo conocimiento en cuanto al sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Este día tenemos la oportunidad de tratar el tema de buenas prácticas de almacenamiento. Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas de almacenamiento según ya experiencia previa, pues tenemos que enfocarnos en las buenas prácticas de almacenamiento por el módulo que estamos tratando en temas o en almacenes relacionados a alimentos, es decir, alimentos que son tal vez perecibles o tal vez no perecibles, dependiendo de de un decreto supremo, de una referencia normativa, es que nosotros vamos a desarrollar este tema, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos, como todas las presentaciones, ¿sí? Ante todo, me presento, ante todas las ponencias. Mi nombre es Gerson Johannes Catel Lezama, soy biólogo microbiólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado, titulado, colegiado, con una colegiatura habilitada y vigente. Tengo una especialización actualmente en inocuidad y seguridad alimentaria, un diplomado que estoy cursando y una maestría en curso también, ya dentro de unos meses se culmina en todo lo que tiene que ver con calidad e inocuidad alimentaria. Tengo capacitaciones suficientes como para poder ser materia de expositor para este curso. Me he desarrollado en calidad, en sistema de gestión e inocuidad, en gerencia de operaciones, en investigación, en laboratorios, en auditorías, capacitaciones, asesorías, y actualmente tengo mi propia empresa en donde pues dicto también asesorías a a distintas empresas relacionadas con con la calidad alimentaria, ¿sí? Un poco de de mi presentación. También ahora vamos a pasar netamente al tratado del tema. Si bien es cierto, el tiempo apremia, nosotros vamos a tocar puntos fundamentales en las buenas prácticas de almacenamiento, las famosas BPAL. Las buenas prácticas de almacenamiento básicamente nos relatan sobre las correctas prácticas o las correctas actividades que uno tiene que hacer con respecto al almacenamiento de productos alimenticios. Estos productos, si bien es cierto, deben tener una indicación en la etiqueta, deben tener una indicación en la envoltura o en la caja cuando uno envía o vende, expende. También nosotros debemos tener pautas relacionadas al almacenamiento previo, es decir, cuando tenemos una materia prima, cuando nos llega cuando procesamos una materia prima y cuando nos llega esta materia tenemos que almacenarla. Cuando tenemos que procesarla, también la almacenamos, tal vez medianamente o por unas horas, y cuando ya se convierte la materia prima en producto terminado, les pongo un caso, el aguaimanto llega desde el campo hasta la fábrica, hasta la planta, la palta llega desde el campo hasta la empresa procesadora de alimentos, la fruta como la fresa, el mango, el rocoto, el tomate, el espárrago, llega hasta la planta y en la planta se tiene que tratar o procesar. El almacenamiento, tal vez porque se ha limitado, se está limitado la capacidad de la planta, de la empresa procesadora de alimentos, en la sala de proceso, se tiene que almacenar en vista de que hay un exceso de trabajo ya previsto, pero no se puede negar el ingreso de la materia prima. Al contrario, deberíamos nosotros ver alternativas de solución para que podamos llegar a almacenarla y en condiciones correctas y adecuadas, pues mantener las características primigenias, las características desde el primer día o el primer momento, la primera hora en que está llegando fresco el producto como materia prima. Cuando pasamos ya del aguaimanto y otras frutas más como la fresa, mango, palta o demás, tenemos nosotros que procesarlo, pero como va pasando el tiempo, tal vez se nos disminuye la capacidad o se nos abarota también la cantidad, que tal vez eso es un tema ligado ya de flujo de proceso a producción, pero nosotros como calidad tenemos que orientar correctamente a que el producto no esté expuesto. Entonces tenemos que llevarlo a cámaras de almacenamiento intermedio. También tienen que ser monitoreadas estas cámaras de almacenamiento y se tiene que tener unas buenas prácticas de almacenamiento como producto final. De igual manera, el producto luego de pasar por un proceso, la materia prima luego de pasar por un proceso, ya tenemos un producto terminado, finalizado. Este producto terminado tiene que ser almacenado en óptimas condiciones
Y estas condiciones tienen que ser adecuadas con respecto a las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, con respecto al programa de higiene y saneamiento, con respecto a la limpieza y desinfección de las áreas, cuidado también de cualquier plaga, etc., etcétera. Nosotros en general, nosotros como miembros de una industria alimentaria o participantes, colaboradores, trabajadores de la industria alimentaria, tenemos que regirnos hacia quien nos va a auditar. En este caso, quien nos va a auditar en estas buenas prácticas de manufactura, quien nos va a inspeccionar, quien nos va a supervisar, va a ser Digesa. Por eso es que toda la ponencia que ahora vamos a desarrollar en esta hora, pues va a ser relacionada y sustentada en base a una norma sanitaria. Toda la ponencia va a estar sustentada en la norma sanitaria de Digesa, ¿sí? Una normativa técnica cuyo número es la 114 MINSA Digesa, en su volumen 1. La norma sanitaria se llama Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al consumo humano. Si bien es cierto, está orientado al producto terminado, también podemos nosotros llevarlo a un nivel de producto intermedio y hasta de materia prima, porque si el producto terminado que tiene un nivel de inocuidad muy alto, podemos almacenarlo bajo condiciones adecuadas, pues qué más la materia intermedia y la materia prima, que son procesos, que son productos que aún están semiterminados, semiavanzados, ¿sí? Entonces, la resolución ministerial de esta norma técnica sanitaria es la 066-2015, es decir, en el 2015 se expuso mediante resolución ministerial esta normativa con, con este numeral de 066 y estaba propiciada por el Ministerio de Salud, referenciado en la Dirección General de Salud Ambiental. Como toda norma sanitaria en la que nos vamos a basar, tiene también su sustento, su base legal. Esta base legal pues va a estar interpretada, sostenida sobre 5 puntos fundamentales. Como todas las leyes, los decretos supremos o las normativas técnicas sanitarias, tienen que estar sostenidas y tienen que tener una referencia con respecto a la ley 26842. La ley 26842 es la Ley General de Salud, la ley que nos va a amparar hacia todo tipo de contaminación, tipo de respaldo con respecto a la salud, tanto una salud del consumidor como también la salud del manipulador o la salud del operador también. Otra base legal en la que se sustenta esta 066-2015 es el decreto legislativo 1062, que habla sobre la ley de inocuidad de alimentos. La ley de inocuidad de alimentos es una ley instaurada desde el año 2007 con la intención de poder sostener todo tipo de parámetro de inocuidad a favor del alimento. Sabemos, el día de ayer hemos dictado una capacitación de implementación del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, y ahí hablábamos también sobre la ley de inocuidad. La inocuidad estamos interpretándola como la garantía sostenible y sustentable que todo alimento debe tener con respecto a no generar daño al consumidor final, a la persona que la va a ingerir o la va a consumir. Una tercera base legal va a ser el decreto supremo 00798 y básicamente este decreto supremo va a sostenerse en un reglamento. Este reglamento es un reglamento sobre la vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Esta vigilancia y control sanitario básicamente nos va a dar un instructivo en el cual vamos nosotros a evaluar el parámetro físico-químico y el parámetro microbiológico y cómo es que debemos controlar también estos parámetros sanitarios, ¿sí? Tanto en alimentos como en bebidas. También guarda relación con la ley 066-2015, que es la ley de buenas prácticas de almacenamiento aquí en Perú, según Digesa. Otro decreto supremo es el decreto supremo 034-2008, que aprueba mediante un reglamento una ley de inocuidad de alimentos. Este decreto supremo 034 nos va a dar un reglamento de cómo aplicar nuestra ley de inocuidad de alimentos según el decreto legislativo 1062. Otro decreto supremo, el 004-2014,
va a modificar en cierta parte el reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos. ¿Y cómo lo va a modificar? Además de alimentos y bebidas, también va a incluir ciertos parámetros como salmonela, ciertos parámetros como el E. coli enterohemorrágico y también a todo tipo de aditivo alimentario. ¿Sí? Esa es una modificación que se hace recién en el 2014 del Decreto Supremo 00798 en el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario. Todo esto tiene mucho que ver en las buenas prácticas de manufactura, perdón, en las buenas prácticas de almacenamiento, porque las buenas prácticas de almacenamiento tienen mucha relación con el control sanitario que debemos mantener. Si es que tenemos algún peligro latente en el ambiente que nos rodea, entonces tenemos que controlar muy bien las prácticas de almacenamiento. ¿Sí? Pasamos ya directamente cómo es que deben cumplirse características que deben cumplirse los almacenes. Nosotros sabemos que un almacén es todo aquel ambiente que va a albergar un producto. En este caso, según nuestro decreto supremo, nuestra, nuestro reglamento 066-2015, nos habla de un producto terminado. Entonces, una de las características que debe cumplir este almacén para albergar, para tener en su ambiente buenas, unas buenas prácticas de almacenamiento, es la característica de exclusividad. Aquí llamamos exclusividad, su mismo nombre lo menciona. La exclusividad dice que para cada alimento tiene que haber un ambiente exclusivo. No puedes tú mezclar dos productos en el mismo ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces cada producto tiene una carga microbiana relativa, una carga microbiana permisible. Y si por algún motivo existe algún desastre, algún error o alguna falla en la trazabilidad o alguna falla también en el almacenamiento, entonces puede esto desencadenar un mal control, un mal despacho y una posible contaminación entre productos. Entonces, cada uno de los ambientes, cada uno de los espacios tiene que estar destinado exclusivamente a un tipo de alimento. Si es fresa congelada, pues todo un pallet de solamente fresa congelada. Si es agua y manto deshidratado, todo un espacio de agua y manto deshidratado en otra cámara. Debemos también ver la temperatura a la que debemos nosotros almacenar. La temperatura alta, media o baja, dependiendo de cuál sea la indicación de vida útil que nosotros le vamos a evaluar a nuestro producto terminado. ¿Sí? Una de las características como condición sanitaria de mi almacén, pues tiene que ser la exclusividad. Una segunda característica tiene que ser una correcta ubicación. La ubicación de los almacenes debe ser tal que no implique ningún riesgo de contaminación cruzada. Entendamos que los almacenes no pueden estar lejos de la sala de proceso. Entendamos que los almacenes tienen que estar casi ligado o colindando con la sala de selección, la sala de proceso o por último, la sala de PCCs. ¿Por qué? Porque posterior al PCC tiene que almacenarse rápidamente el producto sin tener la oportunidad o dar cabida de que este producto terminado tenga la facilidad de poder o la libertad de poder contaminarse rápidamente. Entonces, eso es otra de las buenas prácticas de almacenamiento. Condiciones sanitarias propias de un almacén, pues es la ubicación correcta. Un almacén debe ubicarse respetando un principio de circulación de un solo sentido. No podemos nosotros tener un flujo doble. Al contrario, damos la oportunidad de que cualquier manipulador o cualquier almacenero pues tienda a mover a su libre albedrío las cajas. Tiene que haber un flujo señalado dentro del almacén que nos diga por dónde debemos caminar y cómo es que debemos nosotros almacenar el producto. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de la producción de alimentos tiene que ser en un solo sentido, no puede ser en dos sentidos, bifásico o trifásico, sino monofásico, en una sola línea o en una sola circulación. Entonces, estamos hablando ya de una exclusividad del almacén, estamos hablando de una ubicación correcta del almacén, con esto pues que no genere una contaminación cruzada posible, pero en algún momento vamos a tener la necesidad de poder hablar del operario, vamos a tener que hablar de la limpieza y desinfección de estos almacenes. Eso lo vamos a tratar más adelante, pero ya por ahora tenemos dos características fundamentales que ustedes pueden ir tomando nota para que en su momento, cuando se dicte esta capacitación
de manera de cascada en cada una de sus empresas o en cada uno de sus sistemas, pues tengan ustedes que detallar. Son dos características, condiciones fundamentales. Una tercera condición también deberá ser la estructura. Cuando hablamos nosotros de estructura, vamos a ver básicamente la infraestructura que tiene que tener la seguridad de no contaminación. Entonces, esta estructura debe garantizar una protección íntegra de los alimentos de toda la contaminación externa. Una estructura que no tenga pintura que se descascara, una estructura que no tenga puntos por donde ingresen plagas, roedores, moscas. Tiene que contar, tiene que ser construido en lugares seguros, en donde el piso, donde el suelo no tenga un desnivel, al contrario, tiene que estar muy bien nivelado para que de ese modo no tenga ninguna posibilidad de caída, derrame o rompimiento en caso haya algún cambio o rotación de este producto terminado, ¿sí? También debe contar con ciertos mecanismos que va a prevenir el riesgo de contaminación. Un sistema rápido, pues, es un evaporador. Por ejemplo, en almacenes de producto terminado, de producto congelado terminado, siempre dentro de los almacenes hay evaporadores, hay cámaras de frío que disminuyen la temperatura hasta -5, hasta -3, hasta -10 grados, dependiendo del producto, claro está. Pero tiene que haber evaporadores que eviten que el ambiente tiende a gotear, a humedecerse. Una evacuación de aguas de lluvia en caso exista, en sí, lluvias constantes en el ambiente colindante. Deben evitar un riesgo de humedad y si por algún motivo existen plagas que este almacén, plagas en el exterior, pues tengan que ser controladas y que este nivel de protección de los almacenes pues sea uno de los más altos. Porque recuerden que las plagas deberían estar fuera o no deberían estar. Y mucho se habla de que el mejor control contra las plagas pues debe ser la limpieza y la desinfección y el orden correcto de todo tipo de planta de almacenamiento o de planta de proceso también. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a la estructura, porque la estructura es fundamental para que nosotros podamos decir que nuestros productos terminados están seguros. ¿Sí? Vimos algo importante y trascendente también dentro de estas condiciones sanitarias de los almacenes o ambientes que van a albergar el producto terminado, debe ser un correcto piso, una correcta pared, unos correctos techos, ventanas y puertas. Estos, a su vez, deben cumplir con ciertas características de salvedad. Uno de ellos es que debe formarse o debe estar hecho de un material de fácil limpieza y desinfección. No podemos utilizar pinturas que muchas veces descascaran o muchas veces crean salitre. Al contrario, deberíamos utilizar pinturas epóxicas y si se puede con una iluminación natural. Pero si por algún motivo no existe esa iluminación natural o es demasiado riesgoso tenerla, entonces se debe optar por una iluminación artificial como fluorescentes. Estos fluorescentes, cabe mencionar que deben tener un protector en todo todo el receptor, todo sí, el receptor del fluorescente. ¿Sí? Además de ello, si los pisos, las paredes y los techos deben evitar un traspaso de humedad al interior. Ya les dije, el salitre debe controlarse, debe mantenerse en un buen estado de conservación, tienen que hacer supervisiones. Es más, en una de las tantas certificaciones que yo puedo capacitar y también he podido pasar y en su momento he podido certificar en otras empresas, pues es una certificación llamada BRC. En BRC, como en HACCP, como en una habilitación sanitaria para una planta de procesamiento de alimentos también, o un FDA, nos piden uno de las cláusulas de los capítulos es poder supervisar los almacenes, supervisar la infraestructura, supervisar las estructuras también de toda la planta de procesamiento de alimentos. Entonces, con esto quiero decirles que tiene que haber un checklist para ustedes como
colaboradores de empresas de alimentos para que puedan llevar un control correcto de las condiciones en cómo está o cómo son las infraestructuras de su planta, planta procesadora de alimentos o su almacén de producto intermedio o producto terminado. ¿Sí? La unión entre el piso y las paredes debe facilitar la limpieza y evitar acumulación de suciedad. Con esto les quiero decir que la unión entre piso y paredes no puede ser en ángulo de 90, sino tiene que ser en una curva. ¿Con qué intención? De que cuando se pueda lavar esos almacenes, obviamente cuando se lavan las paredes, se limpian, se desinfectan, pues el producto tiene que estar en cajas, en paquetes filiados, protegidos, o en su defecto, pues el sacarlos a otro ambiente sin riesgo de contaminación. Entonces, la unión entre pared y piso nunca debe ser un ángulo de 90 porque almacena suciedad y almacena todo tipo de posible contaminación. Pero lo que sí debe hacerse y debe considerarse, pues, es tener una pared, una unión de pared y piso en, en curva, ¿sí? En curva o en U. Muy bien, ahí vemos almacenes. Esos almacenes están ordenados correctamente. Hay un personal abajo, hay personales que tienen su EPP de acorde al ambiente. Son paletas grandes, son ambientes correctamente iluminados, tienen iluminación artificial como también natural y están cumpliendo con lo básico que se requiere dentro de un almacén. Exclusividad, en buen correcto en el uso correcto del EPPs, buenas prácticas de almacenamiento y orden correcto también dentro de los pallets o el producto que se está manejando. ¿Sí? Y podemos ver tres tipos de almacenamiento que se puede dar. Como vemos en la primera imagen observamos que hay sacos que están sobre pallets o paletas. Estas paletas tienen que ser de plástico. No usen las paletas de madera porque las paletas de madera siempre almacenan humedad, hongos y mohos también. Entonces, es muy recomendable utilizar paletas de plástico y estas periódicamente se tienen que rotar porque se tienen que lavar o se tienen que limpiar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas paletas? Estas paletas lo que hacen es delimitar el espacio entre el piso y la primera bolsa o la bolsa base o el saco base o también la java base con producto terminado. Está delimitado también con una línea amarilla por dónde debe estar y cuánto debe medir cada paleta. Estas medidas están prescritas ya, establecidas. Más adelante las vamos a comentar. En la segunda imagen, de igual manera, tengo unas paletas, tengo unas jabas con huevos. Se ve ahí mm, muy bien explicado, pues cómo es que debe almacenarse los productos alimenticios, los productos perecibles y no perecibles. En este caso, sobre una paleta vacía que va a dar un espacio a delimitar el contacto con o evitar el contacto con el piso por parte de la materia prima producto terminal. En la tercera imagen nosotros vemos un orden correcto de las latas, un orden correcto de las jabas y vemos que las paredes que están allí, las losetas que están en las paredes, pues no son las más recomendables. ¿Debido a qué? De que esas losetas tienen limitaciones, tienen intermedios y esos intermedios o puntos de unión, pues muchas veces acumulan suciedad. ¿De acuerdo? Entonces, no está recomendado utilizar losetas o mayólicas, lo que sí es utilizar un solo tipo de material, una pared de cemento pulido, pues íntegra, única, sin tener pliegues o limitaciones que en donde se puede prestar a pensar que puede almacenar suciedad o contaminantes previos. Aquí, por ejemplo, vemos un almacén inadecuado, dos almacenes inadecuados. Ahí yo no sé qué tipo de separación habrá. Son separaciones pues bastante discutibles. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no vamos a ver cuál es la paleta primera, cuál es la paleta segunda, tampoco se puede caminar, todo está nada delimitado, todo está acumulado, estaba anotado. Entonces, esto es una mala práctica de almacenamiento, porque aquí no hay exclusividad, ni tampoco hay espacio, ni tampoco hay protección del exterior hacia el interior del producto, de donde está el producto.
En la segunda imagen, yo no veo que esta infraestructura o esa estructura o este ambiente sea seguro, al contrario, es bastante inseguro porque da la impresión que la pared, al ser de dos tipos de ladrillo, pues puede caer. Aquí vemos rápidamente una viga, por acá tal vez hay un foco que no lo veo, pero es un receptor de foco, un soquete. Por acá veo una abertura, posible ingreso de plagas. Acá vemos una cañería, ni siquiera está sobre una base, es un pallet, es una paleta de plástico que va a delimitar el contacto directo evitar el contacto directo del producto con el piso, con el suelo. Y aquí rápidamente se ve que el contacto es directo. Por tanto, no es una buena práctica de almacenamiento. Otra de las condiciones sanitarias para que cumplan estos almacenes o para cumplir dentro de los almacenes, pues es, como ya le he mencionado, la protección contra plagas. Los almacenes deben contar con ciertos mecanismos de protección. Uno de ellos puede ser, ¿sí?, una tampa o una lámpara atrayente de insectos. Esta lámpara atrayente de insectos está hecho con fluorescentes o consiste en tener fluorescentes con un tipo de longitud de onda y con un tipo de color y detrás de estos fluorescentes una lámina pegante con un pegamento llamado Temosit. El Temosit es un pegamento orgánico que no genera residuos, malos olores o contaminación odorosa. Estas lámparas atrayentes de insectos van a atraer, como su mismo nombre lo dice, insectos, y estos insectos van a quedar atrapados en esta lámina pegante trasera. Yo no recomiendo utilizar trampas eh, de muerte contra plagas como roedores, ni tampoco insectocutores, porque muchos de ellos lo que hacen es ligeramente matar o asesinar a la plaga. Y al matar, asesinar, hacer sangrar o romper ciertas estructuras del cuerpo de la plaga, pues estas estructuras pues eliminan ciertos olores o por último ciertas proteínas volátiles que van a alertar a otras plagas para que no lleguen o vuelvan a ese lugar en donde se ha sacrificado a esa plaga. Entonces es importante evitar que cualquier tipo de fluido emane, salga del cuerpo de la plaga para que pueda ser identificado por otra plaga y estas plagas sigan cumpliendo eh, y este control de plagas sigue cumpliendo su fin, ¿no? Porque las plagas van a seguir llegando. Entonces, los almacenes, ya les dije, tienen que tener debidos mecanismos de protección. Las plagas más básicas y conocidas son insectos, roedores, aves también. Hay que tener cuidado porque podemos colocar en las ventanas más altas mallas para evitar con esto que la vista del insecto pueda penetrar al almacén y de este modo tratar tal vez de identificar un producto que pueda surgir de alimento. Entonces, no es necesario contar con aparatos sonoros para ahuyentar a las aves, sino simplemente con algunas mallas evitando la visión interna de las aves hacia el almacén. Eso es importante conocerlo. La iluminación es otra de las condiciones necesarias que debe cumplir un almacén, según mi resolución 066-2015. La iluminación tiene que ser una iluminación suficiente, tanto natural o artificial. Si se puede solamente natural, está bien. Si es que no optamos por artificial, porque sabemos que cuando colocamos lunas o plásticos o polipropileno con placas transparentes, pues estas con el sol se van a opacar y se van a dañar o van a bajar su grosor o van a ser dañadas por los rayos solares. Entonces, muchas veces tienen que ser cambiadas continuamente y les es más fácil cambiar un fluorescente a la empresa por tema de costos que cambiar toda una plancha o una lámina transparente. ¿Sí? Igualmente, la distribución de esta iluminación va a permitir una correcta inspección del producto terminado y almacenado y también una identificación correcta del pallet con el checklist, con la inspección de los almacenes y por último con el pallet o el packing list que uno puede utilizar para identificar qué tipo de paleta es, cuándo se fabricó, qué tipo de producto tiene. Las luminarias o los fluorescentes deben estar protegidos, ya les dije, tienen que estar protegidos con un casco o con una plancha protectora de plástico para evitar que si por algún motivo esta luminaria se pueda romper, pues caiga estos vidrios hacia
las cajas con producto terminado, ¿sí? La ventilación es una de las características, creo yo, bastante discutibles, porque he estado en empresas en donde no ha habido áreas de ventilación o no ha habido instrumentos de ventilación, pero es necesario y obligatorio, según DIGESA, que exista una ventilación continua, que exista una ventilación necesaria en caso el almacén o el producto lo requiera. ¿Sí? Cuando los alimentos realmente lo requieren, se refiere a alimentos que en su momento pueden captar humedad, se necesita un flujo de ventilación para que esta humedad pueda desaparecer. Entonces, por ejemplo, productos deshidratados necesitan una ventilación constante para que de ese modo el calor o la humedad no induzca a aumentar la actividad de agua. Y esta actividad de agua, pues es un caldo de cultivo para que las bacterias y otros tipos de microorganismos puedan proliferarse. Evita la ventilación, una posible condensación, y si en algún momento hay presencia de humo, vapor o malos olores, la ventilación pues puede contrarrestar este tipo de humo, vapor o malos olores. De tal manera, se tiene también que controlar, como ya les dije hace un momento, un ingreso de plagas y otros animales, y eso también lo podemos controlar con una correcta ventilación, porque por el ducto de ventilación también se puede meter una cucaracha, un insecto, tal vez. Pues se tiene que tener una limpieza correcta de esos flujos o de esos canales o tubos de ventilación, ¿sí? Hasta ahí nosotros estamos hablando de básicamente unas normas, unas condiciones sanitarias propias de los almacenes. Todo esto está en nuestra norma técnica sanitaria 066-2015, ¿sí? La norma técnica de almacenamiento de producto terminado, normas prácticas de almacenamiento de producto terminado. Aquí nosotros hablamos de algunas condiciones de lugares de almacenamiento de alimentos. Humedad no debe haber, detergentes y también químicos tampoco debe haber, ingreso directo del sol no debe haber, tiene que haber un filtro o en su defecto una plancha de plástico transparente para que evite un contacto directo del sol hacia el interior. Hay productos que son fotosensibles, hay que tener cuidado con eso también. Una ventilación correcta, sí. Un almacenamiento correcto y distribuido correcto. Plagas no debe haber, ni cucarachas, ni insectos, ni roedores. Y una correcta iluminación, por supuesto. Ahí les estoy mostrando la guarda o el casco que debe tener todos los fluorescentes. Este casco, esta guarda es de plástico y muy pocas veces se rompe, a menos de que haya un golpe directo o un traumatismo. Muy bien. Entonces, ahí es evidenciable con imágenes cuáles son los puntos a favor y las condiciones que necesitamos nosotros evaluar dentro de los almacenes. Ahora vamos a hablar directamente de las buenas prácticas de almacenamiento. Cuando nosotros hablamos de las buenas prácticas de almacenamiento, entendemos nosotros que hay una etapa de ingreso al almacén. ¿Qué va a ingresar al almacén? Según nuestra norma técnica sanitaria, pues va a ingresar el producto terminado. Este producto terminado al ingresar al almacén tiene que tener un tiempo mínimo posible para que de este modo no exista un peligro latente de contaminación, ¿sí? Tenemos que evitar y mantener y prevenir riesgos de contaminación cruzada, o en su defecto, pues una interrupción de la cadena de frío en caso sea un congelado el producto terminado. Aparte de que el ingreso debe ser corto, es decir, ni bien se produce, tiene que tener un tiempo corto de almacenamiento y luego despacharse, que sería lo ideal. Cuando esto no ocurre, se tiene que hacer una correcta verificación de empaques para ver cuánto es la viabilidad de almacenamiento en estas condiciones. Si me hablan de un tiempo, pues eso va a depender de la vida útil de nuestro producto terminado. No hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo de almacenamiento, pero lo ideal es que sea el menor tiempo posible. La verificación de empaques es una inspección y supervisión que se tiene que dar por el operario, por el técnico de aseguramiento de la calidad o también por el supervisor de calidad, en base a que el producto terminado está empacado, está envasado en bolsas, en paquetes, en cajas, y estas tienen que ser verificadas. ¿Para qué? Para poder revisar una, revisar y evitar, ¿sí?, el ingreso de
piezas contaminantes o de una contaminación cruzada. Puede ser, por ejemplo, se puede dar que en el mismo momento donde se está almacenando, donde se está procesando una fruta, en la otra sala de proceso hay otra fruta que se está procesando, pero la cámara de almacenamiento es una sola. Entonces hay que supervisar que tal vez no se traslape o no se confundan las cajas de producto terminado. ¿Sí? Por último, la estiva es también una de las características óptimas, una de las características necesarias, uno de los puntos requeridos para las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Por qué? La estiva tiene que tener una organización correcta del producto terminado. Una estiva es una agrupación de cajas, una agrupación de bolsas o de paquetes o pales. Entonces, se tiene que agrupar de un solo o mismo tipo para que en su momento, al etiquetarse, pues se pueda identificar rápidamente y fácilmente. Una correcta estima es un correcto almacenamiento, con una correcta administración o agrupación de producto terminado. Esta característica importante debe darse un correcto y muy buen ordenamiento y apilamiento del producto. Entonces aquí nosotros vemos un montacarga que está subiendo con todo y paleta. Ojo, no se debe subir solamente paquetes o bolsas o sacos, sino con todo y paleta. La paleta es necesaria porque va a evitar al principio el contacto entre el piso, el suelo y la primera base o bolsa, y segundo, cuando nosotros vamos almacenando, tenemos que tener un espacio de entre paleta y paleta, entre paquete y paquete. ¿Sí? Entonces tiene que haber un correcto ordenamiento y apilamiento. Entonces, ¿en base a qué se debe dar este correcto ordenamiento y apilamiento? En base a las especificaciones del producto. Si el producto me dice que yo puedo almacenarlo por 5 días, entonces yo tengo que ordenarlo correctamente según la etiqueta. Y la etiqueta me dice cuál es el producto cuál es el producto primero en ingresar. Primero que ingresa al área de almacenamiento, primero que sale del almacén también. Entonces, eso se llama FIFO, First In, First Out. Primero que ingresa, primero que sale. Primero que ingresa, primero que sale. Entonces, las especificaciones del producto o el empaque tienen que mencionar, pues, un almacenamiento correcto a fin de evitar derrames o salida o borbotones de alimentos. ¿Sí? Tiene que mantenerse un correcto almacenamiento y una correcta integridad de todos este tipo de productos. No está permitido, no está permitido estibar directamente sobre el piso, porque la estiba es el almacenamiento o el apilamiento, ya les dije. Entonces, no está permitido sobre el piso, sino debe ponerse en espacios libres para permitir una circulación de aire. ¿Cuáles son esos? Los palets. Esos palets que ven ahí, que deben ser de plástico, no los recomiendo los palets de madera, si sean un poco más baratos en comparación con los de plástico, porque los palets de madera almacenan humedad, sea cual sea el ambiente. Así sea un ambiente seco, va a seguir almacenando humedad. Y esto trae consigo la creación y proliferación de mohos y hongos. Entonces, debe ser un pallet de plástico. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si el pallet se rompe? Existe unas especificaciones dentro de tu sistema de gestión de calidad que te dice que debes rotular personalizadamente este tipo de rotura para evitar un accidente y también para tener una pauta de todo lo que estoy teniendo en mi almacén como equipo de empaque. Tampoco está permitido estibar, como les dije, sobre otras cajas, una sobre otra caja, o si no, sacos sobre otros sacos, sino tiene que estar separado para poder llevar un control y orden correcto. ¿Sí? ¿Listo? Una rotación de productos. Esto es lo que les decía, el FIFO o el PEPS. Primero que entra, primero que sale. First in, first out. First in, primero que ingresa. First out, primero que sale. Una rotación de productos es básicamente el mantenimiento de una correcta identificación de los alimentos. Si se ha producido, si se ha empacado producto el día de hoy y va esta
por 2 días almacenado, entonces lo que se produzca mañana no puede salir el domingo, perdón, el sábado tendría que salir el domingo, después de lo que se ha producido hoy. Lo primero que se produjo hoy se tiene que ser lo primero que se despache. No debe mantenerse en almacén productos alimenticios con fecha de caducidad vencida, porque si ya tenemos fecha de caducidad vencida, estamos viendo en contra de nuestra vida útil. Nosotros hacemos un análisis de vida útil a nuestro producto para saber cuánto tiempo puede permanecer en almacén o permanecer sin su uso, sin aplicación, sin ingesta, sin aprovechamiento, pero dependiendo de un mantenimiento correcto de las condiciones óptimas iniciales. Es decir, si yo lo tengo 18 meses, mi producto, tengo la seguridad y la convicción de que guarda las mismas características microbiológicas, físico-químicas y organolépticas de hace 18 meses. Entonces, no debe mantenerse productos con fecha de caducidad vencida o simplemente productos vencidos. Al contrario, si es que hubiese eh, esos productos pues tienen que ser identificados mediante rótulos, mediante cajas y tienen que ser esperados y en otra estiva, en otro espacio tienen que ser almacenados para que puedan ser eliminados correctamente. ¿Sí? Para eso tienen que estar correctamente identificados. O con un sticker o con una cinta roja. Yo he utilizado cintas rojas, cintas de embalaje rojas, para poder decir esto ya está vencido, se tiene que disponer. Claro, todo con directriz y dirección y aval de la gerencia. Prevención de contaminación cruzada. Otra característica de las buenas prácticas de almacenamiento. Es importante evitar la contaminación cruzada, evitando almacenar productos o materiales que propicien esta característica. ¿Sí? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos dos productos, que uno de ellos es una fruta y otro de ellos es una verdura, es muy probable que la carga microbiana en una sea más alta que en la otra. Por tanto, nosotros no podemos empacarlas o podemos almacenarlas juntas. Tiene que haber un espacio de delimitación. Por último, ya casi terminamos esta parte de buenas prácticas de almacenamiento propiamente dicha, según esta norma técnica sanitaria 066-2015, hablamos de los vehículos de transporte. Cuando hablamos de vehículos de transporte, es que todo vehículo de transporte tiene que ser inspeccionado, tiene que estar previamente supervisado, si es que tiene una limpieza correcta y si es que no, mandará a limpiarlo. Porque estos vehículos de transporte van a almacenar y van a transportar, su mismo nombre lo dice, el producto que tanto hemos salvaguardado y cuidado y protegido en nuestro almacén. Entonces, el vehículo de transporte va a tener una cabina y esa cabina también va a ungir como un almacén de nuestro producto terminado, desde la planta procesadora de alimentos hasta las aduanas o hasta el puerto para que pueda ser enviado al exterior, ¿sí? No debe ingresar este vehículo al almacén, al contrario, del almacén debe salir con la intención de poder estivar correctamente, almacenar correctamente y supervisar que no exista cualquier fuga o ingreso posible de contaminación en este tipo de vehículos, ¿sí? Con esto, ¿qué vamos a prevenir? La contaminación cruzada hacia los alimentos que tanto hemos protegido celosamente en nuestro almacén. Temperatura y humedad, tanto en los almacenes como también en los vehículos, en las cabinas, tiene que ser pauteado para el correcto almacenamiento de alimentos. Ahora vamos a entrar ya al almacenamiento de alimentos entre los perecibles y los no perecibles. Los alimentos no perecibles tienen que tener ciertas características en su almacenamiento. Uno de ellos definitivamente es la temperatura y la humedad. Al ser no perecible, quiere decir que en su momento no va a tener una caducidad corta, es decir, un perecible es que su caducidad va a ser larga o en su defecto pues no va a perecer, no va a finalizar, no va a caducir. Esta temperatura y humedad lo que va a lograr básicamente es poder descomponer o averiar este tipo de productos. Los alimentos que en su momento requieran condiciones de almacenamiento controlado, pues tiene que darse y tienen que sujetarse también a ciertas normativas que están escritas, señaladas en el Códex Alimentarios.
Este Códex Alimentarios es un códex, una referencia normativa internacional que siempre vamos a acudir a ellos para poder tener y responder cualquier duda que tengamos, ¿sí? Se debe evitar el goteo debido a la condensación de la humedad, para eso se tiene que controlar la temperatura y la humedad también, la temperatura mediante termómetros y la humedad mediante higrómetros o termohigrómetros. Los instrumentos de control, tanto de temperatura y de humedad, tienen que estar correctamente calibrados y deben mantenerse en un correcto estado de funcionamiento. Cada cierto tiempo se tiene que verificar su funcionamiento. ¿Cómo se verifica esto? Tiene que el supervisor, inspector, pararse delante de estos equipos y ver si realmente están funcionando al lapso de 2, 5, 10 o 15 minutos, evidenciando si hay un cambio o hay una permanencia del valor que lanza en la pantallita. Ahora, eso solamente es la verificación, porque la calibración debe hacerse por una institución avalada por la INACAL, o el Instituto Nacional de Calibración, y eso se tiene que hacer una vez al año mínimamente. Seguimos con el almacenamiento de alimentos no perecibles. En este caso tenemos que estivar correctamente, cualquiera sea el método, tiene que ser una estiva sobre parihuelas, tarimas, palets, racks, estantes y otros más, y deben mantenerse espacios libres suficientes para una correcta circulación. Recordemos que la circulación tiene que ser monodireccional, no bidireccional o bidireccional, sino cabe la posibilidad de que se almacenen correctamente. Entonces, la circulación, tiene que haber una circulación correcta de aire, una fácil limpieza y una fácil inspección. Aparte, dentro del almacenamiento de alimentos no perecibles, hay características de productos no perecibles. Por ejemplo, la estiva debe mantenerse al menos espacios libres. Características de cómo se debe almacenar. El espacio libre al piso tiene que cumplir una medida exacta según DIGESA. ¿Cuánto? De 0.20 metros, 0.20 metros o simplemente 20 centímetros o estándar internacional. Ese es el espacio libre al piso, es decir, el espacio que debe haber de lo alto, del espacio del piso, altura del piso, hasta la primera bolsa o en su defecto el alto que debe tener mínimamente mi palet o mi parihuela. Otro, el espacio libre al techo debe ser no menor a 60 centímetros o 0.60 metros. ¿Por qué? Porque no puede estar muy cercano al techo, al contrario, tiene que haber un espacio de delimitación para que exista un flujo correcto de aire. El espacio entre fila de rumas o fila de paletas tiene que ser no menor a 50 centímetros para que exista un flujo correcto de aire y no haya una posible contaminación o en su defecto, pues una mezcla de productos. El espacio libre entre rumas tiene que ser no menor a 20 centímetros y entre fila de ruma y pared no debe ser menor a 50 centímetros, ¿sí? Recordemos que en su momento se eligen métodos de anclaje a la pared, por ejemplo, estructuras como estantes, como tarimas. Estos espacios no deben ser entre esas estructuras de anclaje a la pared, no debe haber un espacio libre menor a 30 centímetros. Esto aseguramos un correcto almacenamiento, un correcto flujo de aire y evitamos una posible contaminación cruzada también. Entonces, estas son medidas estandarizadas y establecidas en mi norma técnica sanitaria 066 2015, ¿sí? Entonces, esto sí te van a inspeccionar, va a ser inspeccionado por DIGESA o te van a inspeccionar en una supervisión o en una auditoría. Tienes que tomar nota, igual estas diapositivas van a alcanzarse a ustedes, público, con la intención de seguir nutriendo a sus capacitados. Ahora dejamos los productos no perecibles y pasamos al almacenamiento de alimentos perecibles. En este caso ya necesitamos condiciones adicionales. ¿Por qué? Porque si nosotros no mantenemos un correcto control en refrigeración, congelación o mantenimiento de la cadena de frío, entonces estos alimentos perecibles pueden, su mismo nombre lo dice,
perecer, finalizar, malograrse, descomponerse. Para esto vamos a necesitar ciertas cámaras, unas cámaras de frío, unas cámaras de almacenamiento, cámaras frigoríficas. Estas cámaras frigoríficas tienen que tener dispositivos para controlar y registrar la temperatura. Las temperaturas pueden ir desde menos 0 grados hasta menos 10 grados, menos 15 grados, dependiendo, claro está, el tipo de producto que se tiene que utilizar, si es fruta, si es verdura o si es cárnicos también. ¿Sí? Estos equipos, que son termómetros, termohidrómetros, tienen que estar correctamente calibrados y en buen estado de funcionamiento para que de ese modo este seteo sea correcto y sea también manejable. ¿Sí? Deben mantenerse limpias estas cámaras frigoríficas en buen estado de conservación y si por algún motivo se puede contar con un sistema que facilite una evacuación de agua residual, pues bien sea el caso. Si es que no, se tiene que hacer una limpieza constante y perenne y llevar un control de estas para que no exista un almacenamiento de agua o hielo o cristales que puedan dañar a las bolsas o las cajas almacenadas en estas cámaras. ¿Sí? El cierre de estas cámaras debe ser un cierre hermético, no tiene que haber aberturas, no tiene que haber espacios en donde haya un intercambio o entrada o salida o fuga de frío o fuga de temperatura. Entonces, siempre tiene que ser hermético y siempre tiene que contar con un sistema que permita su apertura desde el interior con una medida de seguridad. Generalmente, las cámaras de producto terminado, de congelados, están envueltas están envueltas con un tipo de gel especial que les da la capacidad, que les da la característica de ser herméticas completamente. Y como ven allí, hay una persona que está con una casaca polar, porque es mucho el frío al que se almacenan estos productos, ¿sí? Hay unos evaporadores arriba, a modo de ventiladores, que van a evitar un flujo de humedad o un almacenamiento de humedad, y al contrario nos va a dar el frío necesario para que pueda mantenerse correctamente nuestro producto perecible. Un ejemplo claro, rápido, nada más, nosotros lo tenemos en todas las cocinas, los alimentos que no cuenten con normas de códex específicos, según el códex tenemos que basarnos para este tipo de almacenamiento, pues podemos considerar temperaturas establecidas ya, y nos dice eso nuestra norma técnica sanitaria. Tenemos dos espacios en nuestro refrigerador y esto lo podemos llevar al nivel industrial, ¿sí? En el refrigerador, en la parte inferior de nuestro frigider, pues está almacenado o debería estar almacenado hasta 5 grados Celsius. Y en la parte superior, o también llamado congelador, deberíamos almacenar nuestros productos a menos 18 grados a más. Y esto lo podemos llevar también a un nivel industrial. Seguimos con el almacenamiento de alimentos perecibles, ¿sí? Estamos llegando casi a terminar, porque esto es necesario, pues, comentarlo, ¿sí? Tenemos que tener una estiva de productos perecibles, la estiva tiene que ser correcta, tiene que darse por personas capacitadas y tiene que tener ciertos espacios libres señalados ya en la norma técnica, que tiene que ser un espacio no menor de 15 centímetros, no un espacio libre del piso, me refiero a la primera caja o a la primera bolsa, no tiene que ser un espacio menor a 15 centímetros, en los no predecibles, recuerdan, era 20 centímetros, en el espacio libre a la pared del espacio, en el espacio que tiene que haber de la pared al pallet, tiene que ser no menor a 15 centímetros, en el otro tenía que ser no menor a 20 centímetros, y en el caso de los alimentos perecibles, del espacio que tiene que haber entre el pallet al techo tiene que ser no menor a 50 centímetros. En el caso de los alimentos no perecibles, nos dan un espacio de hasta 60 centímetros. Entonces, si hay unas diferencias, sí, se pueden cumplir o se puede ser más estricto, por supuesto que sí va a depender de el sistema de calidad que esté implementado en sus empresas. Vamos a un siguiente punto, ya casi vamos a finalizar. Todas las empresas tienen que tener un programa de higiene y saneamiento y dentro de este programa de higiene y saneamiento tiene que haber un capítulo especial, incluido y exclusivo para los almacenes.
Entonces, ¿qué es un programa de higiene y saneamiento? ¿Qué debe contener? Debe contener procedimientos de limpieza y desinfección de los almacenes y de los equipos que hay dentro de los almacenes. Debe incluir procedimientos para la limpieza de algún y de medios de almacenamiento, utensilios y otros. Tiene que haber señalado condiciones de almacenamiento de productos tóxicos en caso sea necesario, programa de prevención y control de insectos y roedores, esto ya va más ligado al saneamiento, y el almacenamiento de envases destinados a contenedores de alimentos terminados. Si en algún momento tenemos producto que tiene que ser descartado, desechado, podemos colocarlo en un contenedor que tiene que eliminarse fluidamente, ¿sí? Constantemente para no almacenar contaminación. En cuanto a las estivas, en cuanto a los pallets, en cuanto a los almacenamientos o en cuanto también a a las estructuras que podemos tener, ¿sí? Andamios o demás, pues tenemos que mencionar que tienen que estar en buen estado de conservación, no pueden estar pelándose, oxidados o rotos, tienen que tener un buen estado de conservación es, estos pallets o estos andamios, tienen que estar de fácil limpieza y desinfección. Yo recomendaría que estos andamios no sean de un material que le afecte la humedad o que genere óxido y que tengan, les recomiendo, menos cantidad o el menor número de piezas posibles, porque las piezas pequeñas son las que son más propensas a poder perderse y generar contaminación en nuestro producto. ¿Sí? Por el otro lado, tiene que ser de fácil apilamiento, no debe usarse operaciones que impliquen riesgo de contaminación cruzada. Si tienes un apilador o tienes una motocarga, tienes tú que utilizarla paulatinamente, no puedes extralimitar el peso de tu carga, de tu motocarga. ¿Sí? Debe guardarse en buen estado de conservación e higiene en un área específica. Si en algún momento es necesario estos pales, si en un momento es necesario estos andamios, y si es que no son utilizados, pues tienen que mantenerse correctamente con higiene y saneamiento. Existen también controles de agua, de residuos sólidos, existe una resolución, una regulación del Ministerio de Salud y nos dice que el tipo de agua que tenemos que utilizar para la limpieza tiene que ser un agua potable y esta agua potable debe cumplir ciertas especificaciones como dureza, metales residuales, pH y demás. Y tiene que haber una higiene periódica del sistema de almacenamiento, que esto tiene que estar contemplado en mi programa de higiene y saneamiento. ¿Sí? Los residuos sólidos tienen que disponerse periódicamente en contenedores y tienen que ser fluidos o tienen que ser movidos cada cierto tiempo, retirados para evitar un almacenamiento innecesario y posible contaminación cruzada. Tiene que haber sistemas de desagüe y tiene que evitarse también el almacenamiento de sustancias tóxicas, el almacenamiento o el albergue de alimentos domésticos. No tiene que haber presencia, perdón, animales, no alimentos, animales domésticos, como gatos, como perros o como otros tipos de animales. Entonces, ¿por qué? Porque estos traen consigo parásitos, bacterias, microorganismos, y esto no tiene que permitirse. ¿Seguimos? Nosotros dentro de nuestro programa de higiene y saneamiento tenemos que tener dos medidas, unas preventivas para evitar una contaminación y si en algún momento existe una contaminación latente porque está en un valle ubicado en nuestra planta, está en un lugar tropical, pues la presencia de plagas va a ser inevitable, pero siempre y cuando una limpieza correcta exista, no vamos a tener ningún tipo de problemas. Tiene que haber dentro de nuestro programa de higiene y saneamiento medidas preventivas y medidas de control. Muy bien. Señales de infestación de roedores. Hay ciertas señales que nosotros podemos observar en nuestros almacenes que está pauteado también en nuestro programa de higiene y saneamiento, o debería estar. Por ejemplo, si encontramos mordidas en los pisos, huellas, heces, excrementos, manchas, presencia de orina, olor a la orina, a urea, olor a amoníaco, madrigueras, roedores vivos o roedores muertos, he encontrado, yo recuerdo que en un tiempo atrás, en el
en el 2018 y 19 en el almacén encontré un roedor muerto. En una cámara de producto terminado encontré un roedor congelado, un bloque de hielo allí al lado de un roedor, y eso me daba a entender de que se había dejado ingresar plagas y no había un buen control de plagas. Entonces se tuvo que aumentar la vigilancia en tema de saneamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener que evidenciar ahí niveles, un nivel alto, un nivel bajo o sin infestación, dependiendo de la presencia y las características de estas mordidas, de estos excrementos, de estas huellas, de estas manchas, madrigueras o roedores vivos. Si es que hay presencia y si es que hay o no hay presencia, cuánto es o en qué características tiene, ¿sí? Si es fresco, no es fresco, si es que ya ha pasado un tiempo, si es que el olor es solamente una mancha, el olor es latente, o si la orina o la mancha es solamente una mancha, o es orina fresca. El manipulador de alimentos es la persona que va a estar estivando, que va a estar almacenando. Tenemos que cuidar su salud, una salud del personal. No podemos nosotros entender o mantener a una persona que no sabe cuidar su salud o que no informa de su salud. Tenemos al contrario que salvaguardar nuestro producto cuidando y alertando la salud del personal. Vestimenta y la higiene dentro del manipulador tiene que ser de vital importancia. Y yo menciono qué tipo de vestimenta debe utilizar. Una cofia o gorrito que se puede utilizar, o malla para el cabello, un barbijo o mascarilla, el cuello debe ser cerrado, evitar que el cuello esté expuesto, tiene que haber un guardapolvo sin bolsillos ni botones, los bolsillos pues es un almacén de contaminantes, de contaminación, de piezas pequeñas, los botones se pueden caer en algún momento entre las cajas. Para evitar todo esto, el guardapolvo tiene que evitar tener bolsillos y botones. Si tiene que tener un delantal o un mandil o menos piezas posibles, mejor, para que no pueda generar contaminación física. Tienen que tener guantes, muchas veces los guantes son polares o guantes de trabajo de altura. ¿Por qué? Porque existen motocargas, existen personas que se van a subir a lo más alto para poder correctamente almacenar los pallets. Botas, tienen que ser botas antideslizables, eso ya se encarga el área de seguridad y salud en el trabajo. El pantalón, muchas veces nos dan pantalones polares para entrar en cámaras de frío, para que de este modo podamos evitar cualquier tipo de afección a nuestra salud. Por último, el manipulador de alimentos tiene que tener una capacitación constante, una capacitación como la que yo les estoy impartiendo y la que ustedes pueden seguir impartiendo a su personal también a modo de efecto cascada. Tiene que haber un registro de control o verificación, porque si en algún momento no hay un documento que me diga que hace un mes, una semana, 2 meses, 6 meses se hizo un control, entonces no podemos nosotros garantizar de que eso ha ocurrido o se ha dado correctamente o se ha verificado y controlado. Pues tiene que haber un registro de condiciones de almacenamiento de los alimentos que tiene que requerir o no requerir indicaciones controladas, una aplicación de programas de prevención y control de roedores, de saneamiento, mantenimiento de equipos de refrigeración, una verificación, una calibración, un control médico y evidencia documentaria de la capacitación del personal, una información que garantice y facilite la rastreabilidad del producto. Eso podemos hacerlo o evidenciarlo en un ejercicio de trazabilidad con packing list o documentos propios de el almacenero. Por último, la vigilancia sanitaria. Esta vigilancia sanitaria se va a dar mediante inspecciones, mediante supervisiones y mediante auditorías. ¿Quién lo va a hacer? El Ministerio de Salud, mediante su Dirección General de Salud Ambiental. En este caso, periódicamente, o cuando más aún se requiera tener una habilitación sanitaria, pues DIGESA va a llegar a tu establecimiento y va a dar una vigilancia sanitaria. Y si es que no, podemos verlo rápidamente por municipios, podemos evidenciarlo por auditores externos, internos también, o clientes que hacen una vigilancia sanitaria para poder garantizar y tener la seguridad de que se están almacenando correctamente los productos. Materia prima, intermedio y también producto terminado, ¿sí? Bueno, pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Se despide Gerson Lezama. Tengo también, si tengo alguna duda, lo puedo resolver, absolver. Y es que no les dejo ahí mi tarjeta.
Ahí tengo mi número, tengo mi correo electrónico, también cuelgo algunas noticias en mi Instagram, tengo ahí el QR de mi LinkedIn y pueden ustedes googlear, cliquear para poder saber toda mi trayectoria. Me despido, agradecido también por su atención y nos podemos ver en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más de este mundo de calidad e inocuidad. Magister, ya que no hay preguntas, damos por concluida la clase. Correcto, muchas gracias. Seguimos entonces una siguiente capacitación a futuro. Agradecerles su atención.